experiencia bastante fea y... Amigo, aproximadamente... Hola, sé bienvenido a este espacio de Arriba y No Golpees. Hoy tenemos la oportunidad de contarte una historia, o de la persona que te va a contar una historia que va a marcar, sobre todo si eres joven y deseas salir del país o te encuentras en una situación de que no sabes qué hacer. Quédate, te va a gustar. Tenemos la presencia de una invitada de honor, de una invitada que nos costó mucho pedirle que venga a visitarnos, pero gracias y se dio. A nombre del equipo de producción de Arriba y No Golpees, presentamos a Belén. Hola Belén, tu espacio, espero que te agrade. Como te digo, cero nervios, es un espacio donde vamos a compartir un poco de tu experiencia, de tu vivencia. Que si algo necesitas de los chicos de producción, sin miedo. Agua, vino, cafecito, lo que tú desees. Hola con todos, mi nombre es Belén y pues estoy agradecida pues de estar aquí presente para poder explicar todo cómo fue mi proceso y pues estaré aquí para contar cada una de ellas. Hay que entender que sí, que sentarse, mirar las cámaras, no es fácil, ¿no? Es un poco de nervios y a veces a todos nos pasa. Para dar introducción como tal, Belén, bueno, les presento, Belén vive en nuestro barrio, ubicado en Argelia, y tiene una historia que marca, y bueno, personalmente nos ha marcado y creo que muchas personas nos ha marcado. Es este hecho de que tú saliste del país, ¿verdad? Sí. ¿En qué año sales del país, Belén? Más o menos para dar contexto de qué vamos a hablar. Ya yo salí el 21 de septiembre del 2024. 21 de septiembre del 2024, ya van a ser, bueno, aproximadamente van a ser 2 años. Entonces, más o menos para dar introducción de por qué saliste, o qué pensabas, o qué necesitabas, aparte. Pero primero que todo, ¿quién es Belén? ¿Dónde creció? ¿Viene de una familia de un lado? ¿Cuántos hermanos? ¿O creciste sola? No sé. ¿Quién es Belén? ¿Una infancia buena? ¿Una infancia relativamente mala? Para que te conozcan, para que digan, bueno, yo le conozco a ella y ella desde chiquita siempre fue así. Ya. Bueno, yo crecí más con mi mami. Sé que he pasado momentos duros también, por eso fue mi angustia de coger y ir a otro país, pero creo que es como quien dice, solo Dios sabe cómo hacer las cosas. Y pues yo siempre he tenido presente, igual en el camino, dije, Dios mío, lo que tú quieras. Y pues me fui con mucha fe, sí, pero solo Dios sabe por qué volví y me fui por darle lo mejor a mi nenita también, a mi mami. Y pues no se dieron las cosas y es algo muy que queda en mi casa. Exacto, vamos a explicar este paso a paso de cómo es experimentar salir, imagínate despedirte de tu nena, de tu mamita y sobre todo igual que también de tu hermano. En este caso y dejar atrás lo que algún día todo construiste atrás y decir, bueno, o sea, voy a partir. Belén, justo ustedes salen en esta etapa donde la mayoría en el 2022, 2023 salen al extranjero, ¿no? En esta parte del barrio. Creo que la mayoría se fue, ¿no? Creo que hay bastantes personas que se encuentran en los Estados Unidos. Y bueno, también me incluyo porque mi familia también se fue. Un saludo también para mis primos que se encuentran a largas distancias. Y debo admitir que no es fácil. Y por el hecho de que también sean mis primos, no es que no duele, pero imagínate, creo que tú tienes una hermanita que está allá y creo que también ibas con la intención de llegar. De llegar, ¿verdad? Entonces, vamos a poner en contexto, Belén. Tú sales el 21 de noviembre. De septiembre. El 21 de septiembre. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo fue el hecho de decir, me voy? ¿Cómo fue el hecho de decir, mami, cuídame a mi nena? Ya, bueno, yo quise irme cuando pues mi hermana se fue, pero por el motivo de que quise acabar los estudios y pues para ya no estar estudiando lo que es bachiller. Entonces yo me dije, me voy. Ella se fue primera, se fue en febrero y pues luego ya me fui yo en septiembre. La decisión que fue es que, o sea, yo estaba indecisa. No sabía si irme, quedarme, porque atrás de mí habían muchas personas que me deseaban
el mal, se podría decir, o decir no te vayas, te va a ir mal. Hasta el último día que yo tuve que irme, ahí también me vinieron mucha gente, me llamaron por teléfono y pues, o sea, es como decir, me trataron mal diciendo que por qué le va a dejar a su nena. Yo sé, yo no quise dejarle, pero pasó algo que solo yo podría entender y rogué a esa persona que me dé, como decía, el poder, pero no se pudo y pues no pude irme con ella. Pero por una parte, yo no quise arriesgarle porque todo lo que yo sufrí, yo no hubiera querido que sufra una niña inocente, que ella no sabe qué hubiera pasado en el camino y pues yo sé que iba a dejar en buenas manos, le dejé en buenas manos, que es de mi mami, que yo de ella nunca voy a dudar. Y pues yo me fui con el anhelo de llegar y todo el camino sí me costó bastante. Subí otra vez y se me hizo muy duro. Estaba por arrepentirme, pero después mi hermana me dio los ánimos de que siga. Vamos a tener en cuenta que Belén, tú tienes 19, 20? 20. 20 añitos. Tú sales a los 18 o ya a los 19. Bueno, no es mucho, 19. Yo creo que 18, ¿no? 18. Imagínate para una niña, se podría decir, y muchas madres que nos ven, creo que debe haber sido difícil para tu mami, que primero tu hermana, que llegó gracias a Dios, y después te vayas tú. ¿Cuál fue lo primero que tú pensaste? ¿Un buen futuro para tu hija? Sí, para mi nena y para mi mami. O sea, yo dije, de ahí me fui con muchos sueños. Dije, mami, si Dios permite que todo me vaya bien, pues yo no quiero que usted quiera estar trabajando o así, porque aquí no hay futuro. O sea, sí lo hay, pero depende. Y pues yo me fui con ese sueño. Yo sé que mi mami se puso bien mal. Yo sé porque la primera vez cuando se fue mi hermana, ella lloró bastante. Y cuando me fui yo no me quise imaginar porque ella nunca se ha acostumbrado a estar sola. Ella siempre ha estado conmigo y yo sé que mi nena es compañía, pero es como que se haya ido un pedazo del corazón de ella. Totalmente, cuando nuestros familiares se fueron fue algo impactante, porque la migración ha estado año tras año, pero a raíz de pandemia se aumentó más. La gente empezó a salir y el hecho de que nos digan, me voy o sabes qué, o a veces iban de la nada, o sea, sabes qué, me quiero ir, y era como que te vas o no creo. Y después llegaba el día y chao, y era como que, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Y no puedes decir quédate, sino, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga y cuídate. Fue así, me imagino que igual tú ahí por dentro estaba súper mal, pero a la final te decía que Dios te bendiga, busque el futuro. Es verdad lo que tú dices, en este país no hay muchas oportunidades y todos intentaban llegar allá. Belén, para empezar a darle en este caso la cronología, en este paso a tu viaje a los Estados Unidos de América, que no ha haber sido fácil, ¿con cuánto dinero viajas tú? Bueno, lo que me iban a cobrar era 8,500, pero como me regresaron de nuevo a Guatemala, de México a Guatemala, me cobraron $1,000 más. Yo gasté 9,500. Bueno, también no voy a decir que yo sola, la que gastó fue mi hermana, y yo sí le agradezco bastante porque ella al último me dijo, solo quise intentar y yo no quiero que me devuelvas ni un centavo. Entonces ella, o sea, ella me daba todo el ánimo. Igual cuando fui dijo, no escuches a las demás personas, ven, yo te voy a esperar aquí. Y pues ya yo solo dije gracias, le dije muchas gracias y pues espero estar contigo ahí, porque ella vive sola y pues ella dijo, yo quiero que tú estés aquí. Belén, tú sales, te vas en este caso de Quito, viajas en avión hasta El Salvador, ¿verdad? Uh-huh. O en este caso porque hubo personas que se fueron por la selva, ¿no? En este caso por el Darién. Y creo que fue muy, muy difícil. Creo que las personas que lo viven en carne propia saben. Pero ¿cómo es este proceso? Tú viajas de El Salvador, llegas de El Salvador y de ahí ¿cómo empieza tu travesía? Yo salí del aeropuerto del Mariscal Sucre, salí a la 1:10 de la mañana.
Pues al Salvador. Del Salvador pasé migración, salí, pues nos recibieron como quienes dicen los guías, como todos lo reconocen. Y pues nos llevaron a un hotel y creo que llegamos como a las 4:30 de la mañana. Y hasta que el cuarto del hotel esté arreglado, creo que estuvimos descansando media hora nada más. Y de ahí vinieron por nosotros y nos dieron de comer y pues nos llevaron ya a Guatemala. Belén, primera vez que coges avión, ¿verdad? Tomabas un avión. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues a la vez para mí era muy bonito porque yo dije a mi mami, yo siempre le decía, yo algún rato quiero subirme a un avión y ver cómo es. Y muy bonito la primera vez, sí, muy bonito. Fue una experiencia inolvidable. Pero dejando de todo igual, quedarte, ver que se quedaba tu niña, Sí, se quedaba tu madre, no pudiste disfrutar como hubieses querido ir de aquí, por ejemplo, me invento a Galápagos y decir, wow, qué chévere, ¿no? Pero empezaste esa travesía. Llegas a Salvador como tal, te recogen los guías. Belén, ¿qué tal la comida de Salvador? ¿Cómo te empiezas a sentir en ese proyecto, en ese trayecto? Mira, yo cuando yo llegué a El Salvador, para mí fue muy duro. Yo me ponía a llorar, lloraba bastante porque era como que, o sea, no sé, me sentí bien mal. Dije, ¿cómo voy a dejar a mi nena, a mi familia atrás? Y yo estaba bien triste y yo no comía. Ahí yo no comía, iba así y le llamaba a mi mami. Y yo, como decir, siempre que le llamaba yo era llorando. Y ella me decía, no llores. Tú cogiste este camino y tranquila, yo quiero que te vaya bien y camina siempre con fe. Qué difícil, ¿no? El hecho de que tú no puedas, querías llegar donde tu hermana, pero se te hacía difícil en el camino. ¿Cuántas veces se te cruzaron en la mente regresarte? Muchas veces, bastantes veces. Y yo solo, o sea, ya cuando ya estaba en El Salvador, ya como que quise regresarme. Después tuve una llamada de mi papi y él también supo. O sea, la primera vez que se fue mi hermana, él no supo. Él se enteró cuando mi hermana estaba en El Salvador. Y a mi papá se le rompió el corazón bastante y pues yo sí quise que cese cuando yo me vaya. Y yo recibí esa noche una llamada de mi papi y me dijo, mija, cuídate, y eso es lo que más me hizo seguir, porque yo ya estaba... Estabas a punto de regresarte, ¿verdad? De regresar y decir, bueno, aquí queda todo. A ver, llegas a El Salvador, pasas Guatemala, de frontera en frontera, en este caso caminando. Transporte en bus, ¿verdad? En bus una parte, caminando otra parte. Belén, me imagino, bueno, personas que no saben, desconocemos mucho cómo es este trayecto, hemos escuchado. ¿Vas llevando todo el dinero en la mochila o partes? Yo de aquí llevé, creo que era $600 a mano. Y pues cuando nos dejaron en Guatemala, no me acuerdo bien, tuvimos que pagar $300, creo que era, o 200 al guía, y íbamos pagando así, o también era para la comida o alguna cosa. Entonces cuando salimos de El Salvador cogimos un taxi, pagamos $100 cada uno, estábamos entre dos personas. $100, yo creo que nos estafaron ahí, pero no podíamos decir nada porque no es nuestro país. Y de ahí ya cogimos el que nos cogió el guía y ya nos llevó a Guatemala. Ahí Belén, ¿por qué dices, disculpa que te corta, por qué dices que te estafaron? ¿El viaje era una distancia corta? Corta. Será de aquí al San Juan. San Juan será. A ver, ¿podemos desde mi casa a San Juan. Ya podemos decir desde la casa hasta la Marín, o sea, desde la Argelia hasta la Marín, sí, o un poco más para que se pongan en contexto. Un poco menos, más. ¿Por ahí? Un poco menos, pues podría decir. $100. Imagínense, desde la parte, en este caso hablamos de la Argelia, de la altura del Oriente Quiteño hasta la Marín. Pongámosle la Marín ya, pero ya sí está exagerado. Y estamos hablando de El Salvador, no estamos hablando de Estados Unidos, donde dice que sí, las carreras son muy costosas, pero recién hablábamos de El Salvador. Wow. Entonces, ¿sigues ese trayecto en bus? Después pasas del taxi y en bus. No casi en bus, tanto más en carros privados.
Carros privados, porque en todos lados nos recogían a los carros. Y yo me iba con ese miedo, esa angustia de que cuando nos cogen los policías, migración, yo me fui con mucho miedo y yo no podía ni cerrar los ojos porque ya me daba miedo. O sea, prácticamente yo en las bodegas que nos tenían ahí podía dormir un poco tranquilo. De ahí en el bus había una parte que sí nos llevaron en bus, 2 partes. Belén, ¿cuántas personas aproximadamente que estaban a tu alrededor? Bueno, el grupo éramos entre 12 personas. De ahí fuimos, o sea, viendo más personas en las bodegas, se podría decir a unos 12 más o 15 más. O sea, era bastante gente, bastante, y veíamos y era mucha gente que iba migrando. ¿Había niños, Belén? Sí, yo me encontré con una niña de, creo que era 9 meses. Me dio mucha pena porque la niña lloraba del hambre. Y yo ahí me puse a pensar, dije, mi nena podía estar así en estos momentos. Y ella está ahorita quizá durmiendo, está comiendo y no está como la niña. Sí, se me hizo feo, porque la comida en El Salvador, yo lo que pude ver, no me gusta. No me gusta, o sea, hay lo que es el KFC, hay así el McDonald's, todo eso, pero yo no pude comer. Hay las famosas popusas, así. ¿Ya? Entonces es medio rarito el olor, ¿no? Nada como la comida de la casa, ¿no? De nuestra casa, o una salchipapa, nada de esas cosas. No, o sea, puede ser que haya habido, pero yo nunca me topé con esas cosas. Wow, o sea, tenías alrededor a 12 personas, quizás 15, quizás 18, en bodegas, dormían en bodegas. Sí, bueno, cuando llegamos a El Salvador dormimos, bueno, ni dormimos, solo nos quedamos ahí un rato en un hotel. De ahí fue todo bodega. Y las bodegas, o sea, yo no sabía cómo era. Y cuando llegamos a las bodegas, era muy feo, muy horrible. Habían cobijas bastantes, pero usadas de cuántas personas. Wow. Sucias, tenía que dormir en el piso. Y yo sí cogía porque hacía frío. O sea, en El Salvador no hace frío. Guatemala hace mucho calor, pero en la noche ya era como que frío. O más para extenderle, porque en el piso era así no era ni con baldosa, nada. Tierra, podríamos decir. O metal, como dices, contenedores, bodegas. No, es una casa, pero es como una bodega. Y pues ahí tenían muchas personas. Qué difícil, Belén. ¿Será que cerrabas los ojos 1 hora, 2 horas? Porque no creo que hayas podido dormir tan plácidamente como uno está en la casa, ¿no? Cuando uno se con sus cobijitas y... No pude dormir bien, ¿verdad? Porque fue muy feo. Yo mi mochila dormía pues aquí puesta en la cabeza porque tenía miedo que me roben. O mi teléfono también dormía teniéndole bien para que no me roben, y pues casi los guías pues no nos dejaban dormir bien porque ya nos sacaban en la mañana, en la madrugada. Y pues no se podía descansar bien por el miedo también, porque en algunas bodegas decían que llega lo que es la mafia. Tenía miedo. A ver, corrías en este caso policías, migración, en este caso que te secuestran también, ¿no? Mafia. La mafia como tal. Y aparte el hecho de la tristeza, o sea, yo digo, y es por eso que le invitamos, hay que ser fuerte y valiente para tomar esa decisión. Sí, para tener cargado todos esos sentimientos y... O sea, no es lo mismo que contar que vivir. Exacto. Porque a mí me contaron, o sea, mi hermana también me contó, pero sí me dijo que igual había sufrido, pero no todos pasamos la misma suerte. Entonces yo viví, supe que es la mafia, supe que es dormir en el piso, supe que es que nos hablen feo, ir en la lancha más de 4 horas. Fue muy feo.
Qué difícil. Belén, tú llegas en este caso a Guatemala, sigues subiendo, en este caso en carros privados, en buses. Llegas a esta parte donde yo he escuchado de muchas personas que es un pueblo muy famoso que es Tapachula como tal. ¿Esa es la frontera entre Guatemala, México, Nicaragua, México? No, Nicaragua es más abajo. Ya. Nosotros cruzamos de El Salvador a Guatemala. Ya. De Guatemala fuimos en un bus. Ahí cogimos un bus. El bus era de los buses antiguos. Ah, ya de los Sí, viejitos. ajá. En ese bus, y pues de ahí nos dejaron en un lado, y de ahí ya estaba lo que dicen las trocas. Ah, Y ya nos explícanos qué son las recogieron. trocas. Son las camionetas. Ah, como ya. decir las 4x4. Mm, Entonces ya nos recogieron esas, y de ahí nos llevaron a una bodega. Y de ahí al siguiente día nos llevaron en unas busetas. Busetas que sí era un poco lejos, siquiera 1 hora y media. Y de ahí llegamos a un lugar que era ya los primeros guías que le conocimos, en una casa. La casa era bonita, dormimos igual en un cuarto, nos dieron un colchón o una cama, no me acuerdo. ¿Después de cuántos días un colchón, Belén? No, ahí era en el instante, se podría ya. decir en unos 3 días. Ahí. De ahí ya nos sacaron y nos llevaron para cruzar la frontera de México. Fue largo. Nos quedamos en otra bodega antes de cruzar la frontera de México, de Guatemala con México. Nos quedamos en una bodega. Ahí sí era tierra. Y habían bastantes personas, Era tierra. Ahí pudimos descambiar lo que son a pesos. Pesos mexicanos. A pesos obviamente. mexicanos. Porque en Guatemala son los quetzales. Yo no pude descambiar ahí porque no sabía. Y no podía comprar nada, ni un agua, porque no cogían dólares. Ah, no cogen dólares en esta parte de Guatemala. De Guatemala no, en El Salvador sí. Y de ahí ya en esa bodega nos descambiaron. Y nos dieron de comer unas tortillas con una cosa picante. Chile, me imagino de haber Sí, sido. y teníamos que comer. Ah, Y yo ahí, no mismo pues, la comida. un poco así, y con agua. Y de ahí nos quedamos unas horas ahí, fueron sacando grupos por grupos. De ahí, después de nosotros, creo que como después de unas 3 horas, 4 horas, nos sacaron para ya cruzar la frontera de México, de Guatemala con México. Y yo no me di cuenta cuando ya pasamos, porque era así como pasar la calle así, como decir, para ir a Tambillo, era así la calle normal. Ah, ya. Yo no me di cuenta cuando ya dijeron ya estamos en México. Y pues nos bajaron de esa camioneta y nos formaron a todos. Esos señores eran con las armas así, esas armas grandes, y nos fueron poniendo una manilla para los que estén pagados, cancelados, algo así. Y de ahí ya nos llevaron a otra bodega. Belén, disculpa que te corte. En esta cuestión, para pagarles a ellos por mediante transferencia, ¿o poco a poco ustedes iban desembolsando el dinero? Íbamos llegando a un punto y, digamos, en este caso mi hermana iba depositando a la persona. Íbamos llegando a otro punto y mi hermana depositaba. O sea, no teníamos que dar de una el dinero. O sea, ellos de punto en punto que estemos bien, ellos depositaban. Belén, en el caso de que ya no se pagaba, ¿les dejaban atrás? Nos dejaban atrás. A mí casi me dejaron atrás. Pero mi hermana, pues, de donde sea pudo conseguir. Reunir y ayudarte. Y de ahí me sacaron igual, justo cuando ya llegamos a esa bodega. Y yo decía, ya estamos en México, pero decían que tenemos que llegar al DF, que es el Distrito Federal, que es la Ciudad de México. La capital de México como tal. Es muy lejos, es muy grande. Creo que nos demoramos una semana en subir. Una semana al en DF. subir al DF recién. Wow. Y
así fue en carros. Igual cuando ya llegamos al DF, ya nos separaron ahí a personas. Ahí nos separaron, hice compañera de unas personas, nos separaron de ahí. Y después de eso ya conocimos a otras personas, que es que no todos íbamos con el mismo guía. Otros tenían otros guías, pero ellos les subían, así. Y de ahí ya nos llevaron a otra bodega. Ahí sí fuimos durmiendo sabíamos dormir en el piso, con las cobijas, y de ahí me daba miedo el rato que yo me iba a bañar. Me daba mucho miedo porque yo no confiaba en nadie. Me hizo amiga de una persona, de una chica, que yo le decía, por favor, estate ahí afuera de mí, porque digamos, para bañarnos era una cortina y muy corta, y yo me daba mucho miedo, y me bañaba rápido, y igual me cambiaba rápido, y esa persona también me decía, tú espérame afuera, y es como que el guía nos mandaba sacando a que salga, o sea, no sé, para alguna intención mala. Tú, me imagino, en ese trayecto, en ese día a día, muchas historias escuchaste, ¿verdad? Violaciones, maltrato. Y imagino que el hecho de no estar en tu casa y poder bañarte tranquilamente debe haber sido difícil, y más para una mujer que debe asearse y en general por lo casi diario, ¿no? Debe haber sido muy difícil. Sí, fue muy duro. Y de ahí ya pues seguimos y nos llevaron a una bodega ahí, y en esa bodega estuvimos todos. De ahí nos sacaron al día siguiente. Del día siguiente ya nos llevaron para subirnos nos compraron unos boletos para ir a esa parte, se llamaba Durango. A Durango, ya. Durango, México. En esa parte nos llevaban, como es el terminal, se podría decir, en un bus, pero aquí ya nos llevé a Juárez, Ciudad de Juárez. Ciudad de Juárez, ya. Y ya estamos por ahí llegando, ya nos faltaba 15 minutos para llegar a Juárez. Y viajamos toda la noche. Y cuando me dice un guía, dice, Belén, atrás tuyo no está algún carro siguiéndoles. Ponte abusada, me decían. Y yo decía, ¿qué? Es como ponte pilas. Yeah. Y yo sí pasé la voz porque éramos mezclados entre personas de México en el bus. Entonces de ahí yo fui pasando la voz, dije, tú él de ese lado, yo le veo de ese. Y cuando sí, había estado migración atrás de nosotros. Y 15 minutos nos faltaba, ya habíamos viajado toda la noche. Salimos 8 de la noche y ya nos cogen como a las 11 del otro día. Y de ahí ya nos detuvieron, nos dijeron documentos, todo. Yo tenía una identificación falsa. Yo cogí y le di mi identificación. Esto les proporcionaban los guías. Uh-huh. Los guías mismos sabían y ellos mismos les daban pues esas identificaciones sí, falsas como tal. Ella nos daba. Entonces ahí nos quitaron a todos y pues a todos, justo a los 12 nos hicieron bajar porque dijeron que eso era falso. Y de ella nos llevaron a todos y el bus se fue. Nos quedamos en unas carpas que eran en medio del desierto. Y llegó con miedo ahí. Nos quitaron las mochilas, dijeron pongan allá, nos quitaron los pasadores, los teléfonos, que saquemos nuestro pasaporte, porque solo por esa identificación íbamos a ir presos. Claro, entonces yo cogí, saqué mis cosas, menos mi teléfono, porque nos dijeron que dejemos ahí. Y de ahí nos tuvieron de 12 del día, nos tuvieron hasta la medianoche, ahí sentados, y llegaban más gente. Y cuando a las 12 de la noche nos sacaron en un bus, todas nuestras cosas ya empezaron a hacer papeles así, y nos pidieron el pasaporte. Y ya todos ya nos subieron al bus, algunos nos subieron y nos dieron un Maruchan.
que es como el lonche. Sí, un Maruchan, sí, escuché que bastante nos dieron eso. consumen los Maruchan. Nos dieron como un kit del atún en funda, se podría decir, eso, con galletas, una granola y una botella de agua. Nos dieron eso y de ahí justo cuando ya nos estaban diciendo que ya subamos, había un chico venezolano y una chica venezolana que llegaron y dijeron que ellas llegaron, dijeron ya estábamos pasando por la puerta, ni sé qué puerta era, ya estábamos ahí dentro y nos coge migración y uno de ellos en esa hora de la noche se corrió, el chico era venezolano, se corrió y de ahí los policías decían, él no tiene salvación, para dónde correrse, si todo era desierto. Todo. No había nada alrededor tuyo. Ni casas, no. Nada. Desierto. Lo que habían eran esos búfalos. Ah. Y de ahí corrieron ahí decían entre ellos, decían uno contra 50. Entonces le cogieron. Y ahí le pusieron esposas. ¿Le amarraron? Sí, se podría decir así. Y de ahí nos subieron al bus y algunos de ahí eran medios pervertidos. Y a mí me pusieron separada y yo tenía miedo. Me pusieron bien atrás y unos comenzaban a molestar así, o sea, eran de otros países. Y de ahí ya nos llevaron como 12 horas atrás en bus. Les regresaron. O sea, viajando toda la noche tuvieron que pasar 12 horas, de 12 del día a 12 de la noche y aparte les regresan. Sí, nos regresan 12 horas. Y de ahí nos llevan a una cárcel, una detención. Yeah. En esa detención nos separaron hombres allá, mujeres acá. Y donde yo fui, me dijeron, o sea, ya habían chicas como unas 30, 40, se podría decir. Habían lo que son las literas con esas cobijas de aluminio. Y ahí decían, ustedes recién acaban de llegar. Yo le digo, sí. Y pues ahí decían, aún les falta, tienen que quedarse aquí, tienen que cumplir las 48 horas. Yo decía, pero es que dicen que hoy día nos sacan porque el vuelo es a las 7 de la noche. Dice, así nos mintieron a nosotros también. Pero no, ustedes se quedan aquí 3 días. Y esas chicas eran de Honduras, Guatemala, El Salvador, de algunos lugares. En la detención se suponía que ellos les iban a regresar cuando ya estaban ustedes encarcelados como tal, o sea, les iban a regresar países más abajo o en este caso al Ecuador. No, solo países abajo. Ya de ahí cuando nos sacaron, sí nos sacaron a las 7 de la noche, yo no pasé ahí. Solo nos dieron de comer, yo decía, quiero hablar con algún familiar así, y decían que es imposible. Bien imposible. Y de ahí ya nos cogen y nos sacan esas horas. Creo que fue 1 hora, media hora para llegar al aeropuerto. Y nos regresan en 2 horas y media para atrás. O sea, todo lo que subimos, como nos demoramos como 2 semanas, nos regresan en 2 horas. Imagínate días donde no pudiste dormir, no te pudiste bañar, no comiste bien por tratar de llegar, en este caso, seguir subiendo y que te regresen 2 horas y media atrás en avión como tal. ¿Cómo fue esa sensación, Belén? ¿Quisiste regresarte mejor, más abajo al Ecuador? O sea, ya cuando nos subieron ahí en el avión de ahí de México, era un avión bien enorme y seguía, no solo éramos nosotros, tenían que esperar que se llene el avión. Entraban personas venezolanas, muy con sus vocabularios bastante, y les hablaban a las azafatas, y yo solo me quedaba sentada, llorando. Yo dije, bueno, yo no sabía ahí todavía, pero yo dije, ya me regresaron a Ecuador. Y cuando no fue así, nos llevaron a otro lado, a Guatemala. Nos dejaron en el aeropuerto de Guatemala, o sea, nos quedamos ahí. Nos bajaron, nos dieron un refrigerio y nos llevaron en bus como a 20 minutos. Y yo dije, llegamos a un lugar bien grande, como se podría decir, como un colegio así, era muy grande. Ya. Y cuando yo bajé de ahí con la persona que yo estaba, nos separaron del bus. Y yo era ahí sola,
nos bajaron y nos dijeron síganos. Cogimos las mochilas, nuestras pertenencias y cuando yo salí y yo voy siguiendo porque dije de aquí a dónde nos llevarán. Y cuando nos dejan en la calle botados. Y yo veía y yo hasta que se me prenda el teléfono con esa desesperación me pasaba los pasadores en los zapatos y yo no le veía a la persona que yo me fui porque para mí esa persona fue una persona bien acompañada, que me acompañó bastante, se podría decir me cuidó y yo no me sentía bien ahí. Yo decía a qué horas o dónde les dejaron en ese lugar, decían que era bastante lo que es la mafia. Y cuando se prendió mi teléfono yo veía que ya todos se iban, cogían taxis, se iban a hoteles y yo ya me estaba quedando sola ahí, estaba con mucho miedo y las puertas de ese lugar ya cerraron y de ahí yo llamé al guía, le dije, ¿sabe qué? Nos cogieron y ahorita nos regresaron, no me acuerdo el nombre de ese lugar, pero nos regresaron acá a la frontera de Guatemala. Dijo, Belén, tranquila, y el muchacho. Yo le dije, él no está en el bus, nos separaron. Y yo me quedé esperando. Decían, algunas personas decían, es que les dejaron media hora más allá, en otro lado. Y yo con miedo. Y cuando le veo que ya sale de ahí, ya le dije, dice que cojamos un taxi para el hotel tal. Y yo tenía que siempre tomar la placa del taxi, foto, y decirle a qué lugar. Y pues nos llevó ahí a un hotel. En ese hotel ya nos quedamos toda la noche. El chico asomó. O sea, sí asomó. Sí, salió después. De igual manera le habían dejado después de media hora, como tú dices. Le dejaron en el mismo lugar que a mí. Y salió por la puerta y yo ahí me puse a llorar. Yo dije, pensé que te fuiste a otro lado. Y de ahí ya nos llevaron a otro lugar. Bueno, ya nos fuimos al hotel. En el taxi llegamos, nos quedamos toda la noche y de ahí dijeron que a tal hora nos iba a pasar viendo un guía en tal parque. Hasta mientras, en el día siguiente ya nos llevaron, dijo hasta mientras vayan, compren ropa, porque ya bastante ropa fuimos botando, compren ropa, coman, algo así. Y justo ya salimos de ahí un rato y fuimos ahí había un mercado y todo era de esas tortillas. De esas tortillas mexicanas. Yo no comí. Yo me salí de ahí y el olor era muy insoportable. Y yo me salí y mejor compramos frutas, porque frutas ya había ahí. Nos decían tanto, 15 pesos, 20 pesos, así. Y ya de ahí ya nos fuimos a sacar las cosas, fuimos al parque que nos dijo que nos va a recoger. Decía, o sea, ya no pasaban el contacto, decían, ¿dónde están? Yo estoy en el carro color rojo tal y yo ya estábamos pilas ahí, compramos unas cosas en el Oxxo. En el Oxxo, que es muy famoso, ¿no? Todos hemos escuchado del Oxxo. Entonces... O sea, ahí compramos una galleta, un agua, un jugo, así, porque comida no comíamos, sí. Era muy rara la comida. Y ya nos subimos ahí, otra vez nos subió más arriba de Guatemala a México y en México ya nos fuimos a otra bodega. Otra bodega más. Pero en ese proceso, Belén, que ya regresan, como te decía, ¿no llamaste a tu casa tú a contar lo que había pasado? Porque me imagino que tu hermana ya sabía. No sabía. No sabía. Yo cuando ya llegamos al hotel, ahí yo le dije a mi hermana, dijo, estaba preocupada, dijo, no te habías conectado, le digo, es que nos pasó esto. Dijo, tranquila, sigue. Nos dijeron, tienen 10 días para salir de este país. Y dijeron, sí, mi hermano me dijo, sigue. Mi papá también me dijo, mija, si bajaste, ya ven acá a la casa, yo te voy a esperar. ¿Tu papi quiso que regreses? Sí. ¿Tu mami? Mi mami también dijo, se puso a llorar, pero mi hermana había hablado con ella y dijo, mami, usted no le diga que venga para acá, déjele que intente, y de ahí seguí. Y pues en ese transcurso nos llevaron en una lancha, y en esa lancha fuimos, o sea, ya se veía que iba a llover, era creo que a las 6 de la tarde que fuimos en la lancha, era muy enorme ese río. Y
Ya cuando ya pasaron, ya eran las 11 de la noche. Y yo de tanto ya estaba mojada, estábamos puesto fundas plásticas, ya estaba mojada ya, sí. Y hasta incluso me saqué los zapatos para que no se mojen. Y cuando yo ya me cogió el sueño, me quedé con mi mochila acostada así, o sea, agachada a mi cabeza. Y cuando siento que la lancha se mueve y yo regreso a ver y vi las armas en nuestras cabezas. ¿Armas en su cabeza? Había uno atrás y otro acá. Y yo decía, ni cómo correr aquí porque éramos en la lancha. O sea, tú en un descuido, el cansancio mental, el cansancio físico, o sea, te desvaneciste un momento. Sí. Y después abres los ojos y ves armas en tu cabeza. Sí, eran encapuchados, sí. Ahí me asusté mucho, mucho, mucho. Y yo ni lágrimas me salía, solo era temblando, con miedo. Y ahí había una señora, yo era la menor de ahí. Y de ahí éramos entre 3 mujeres. La señora de 38 años, la chica de 25 y yo de 19, creo. Entonces ya nos amenazaron, dijeron, van a poner aquí en esta funda todo su dinero que tengan, porque les vamos a revisar. Y si alguien se pasa de vivo, les vamos a dar un plomazo. Y yo, por el miedo, yo puse mi dinero ahí. Puse $80 en dólares y 1,500 pesos, que es como igual $80. Belén, ya estabas regresando otra vez, subiendo, ¿verdad? Ya estás en para pasar a frontera mexicana, otra vez. Sí. Ya. Y de ahí ya nos quitaron hasta los teléfonos. Y nos llevaron a un lugar oscuro en el río, abajo de un árbol bien oscuro. Y solo estaban sacando la información, le robaron todo el dinero al guía. Y cuando después nos llevaron, yo dije, yo tenía en papelitos anotado el número de mis familiares. Y fui botando bien despacio en el agua porque dije, o sea, en mi plan estaba de decir que yo no tengo familia. Yo vine por sí sola y así. Porque lo que se escuchaba era que les iban, en este caso, extorsionar. Qué sé yo, llamar a tus familiares y pedir dinero. Es lo que me dijo el guía, dijo, si usted le tiene a su mamá puesto mamá, usted cámbiale y póngale otro nombre. A su hermano también cámbiale y póngale otro nombre, pero que no esté su hermana, hermano, papá, mamá, porque ellos llaman y dicen, le sacan lo que ellos quieren de dinero. Claro. Y cuando ya llegamos a otro lugar oscuro y ahí les bajaron a 3 chicos y al guía. Y cuando o sea, no se podía ver bien porque era bien oscuro, pero yo avancé a ver a un señor había entre 4 por ahí. Ya aparte de los que estaban en nuestra lancha que nos amenazaron, yo vi a un señor montado en un caballo y a los otros, que era, creo que el jefe tenía un arma enorme y el otro también tenía otra arma, y de ahí los de la mafia nos llevaron solo a los demás que estábamos ahí, porque ya les cogieron a 4 personas en total. Nos llevaron y cuando ya nos llevaron, nos entregaron con la persona buena, se podría decir. Y yo ahí solo era acogida de la mano de la señora. Ella me decía tranquila y yo no sabía qué hacer. Cuando ya nos dejaron con el señor dijo, ¿cómo están? ¿Están todos bien? ¿Están completos? Dijimos que no, les secuestraron. Entonces de ahí el señor ya nos cogió, dijo, estén tranquilos, no les hicieron daño. Le dijimos que no, porque ellos sí preguntaron, los de la mafia preguntaron cuántas mujeres hay y si hay algún niño. Entonces ya ahí sí me puse a llorar, nos quitaron los teléfonos, todo. Y cuando ya llegamos allá, al punto, a la bodega, ahí el señor nos prestó el teléfono. Y justo yo me acordaba ahí el número de mi hermana. Y le dije, ñaña, esto pasó, esto. Y de ahí ella informó a mi mamá, los demás familiares con la persona que yo iba. Y de ahí pasamos 3 días ahí. Incluso en esos días se nos asomó una culebra. Sí, eso es lo que mencionaba, más o menos como nos ponías en contexto, como una vez me contaste en partes, que dormían en estas bodegas lleno de insectos, lleno de cualquier animal.
y te habías dormido y habías, en este caso, abierto los ojos y te encontraste con una víbora. Sí, estábamos pues en todas las bodegas que habíamos pasado, eran los ruidos, era encima de usted, estaba acostado y encima del techo habían como unas 30 lagartijas. Igual por las partes de atrás y yo qué miedo. Yo me acostaba siempre en la mitad de, digamos, de una compañera y acá atrás, sí, y me daba miedo. Y cuando más acá había un montoncito de cobijas y cuando ya nos dijo la señora que ya limpiamos el cuarto, que trapiemos, barramos, todo eso, alzamos eso y habían unas cucarachas grandotas. De este vuelo. Sí, eran de este vuelo, para que tengan en contexto. Imagínense. Y de ahí ya fueron matando a cada uno. Y justo ya en esa noche regresaron los 3 muchachos, menos el guía. Los 3 muchachos regresaron y les preguntamos si les mandaron nuestros teléfonos. Dijeron que no. Y ya cuando estuvimos ahí, ya en la noche no podíamos dormir porque decíamos qué estarán haciendo los chicos, comerían, no comerían, así. Y en ese caso estaba ya acostada y cuando una persona de ahí vio que pasó algo así y cuando dice es una culebra y yo también me levanté y sí, o sea, ver una culebra se me sorprendió y grité bastante. Y una señora también ahí, la señora tampoco no dormía toda la noche porque era rezando el rosario, diciendo que, o sea, el rezo del rosario, pidiendo, sí. Y la señora no dormía. Y cuando ella era bien miedosa las lagartijas, yo como que ya me acostumbré porque en todos lados habían lagartijas. A la final de todo te terminas acostumbrando a ver esos lagartijas. Eso ya, porque y hacían un sonido bien feo. Al inicio debe haber sido feo, ¿no? Sí, al inicio me asusté porque no sabía qué era ese animal. Ya cuando le vi ya. Y de ahí yo dormía, pero era tapada, porque sí me daba miedo. Y justo ese día la señora, creo que eran 2 de la mañana por ahí, la señora dice, ay, esos animales, esos cucos, decía. Y yo no tenía miedo. Y cuando yo alcé la cobija había estado casi por aquí ya una lagartija, llegándome aquí a la cabeza. Y ahí se cogió y se fue. Y caminaban todito al techo. Todito al techo caminaban las lagartijas. Más o menos tamaño, Belén. Ahí, pequeñitas. ¿Pequeñitas? Ah, pero igual. Y medias cafecitas, algo así. Bastantes. Y ya ahí encontramos pues por esa persona, nos dijeron que ahí él había visto esa culebra. Y de ahí esa señora gritó y hasta la camisa creo que me rompió a mí. Y se quiso montar encima y yo también con miedo porque ver una culebra me dio mucho miedo. Y era negra. Y ya la culebra como que se asustó y se dio un golpe contra la pared y se salió. Y justo afuera los chicos que regresaron justo habían estado llegando y cuando ellos la avanzaron a matar a esa culebra. Y de ahí el dueño que era de ahí, del dueño que nos daba lo que era la comida, la bodega, así, él dijo que eso que nos picaba, pues eso son muy venenosas. Belén, disculpa que te corte. Esta historia está súper buena. Más que buena, es una parte de reflexión, pero vamos a dar paso a nuestros auspiciantes. Tuve una experiencia bastante fea y... Amigo, aproximadamente... Agradecemos a nuestros auspiciantes que gracias a ellos podemos, en este caso Tecnicobre 2000 y Gandul Creation. No te olvides de seguirnos. Continuamos con esta historia. Quédate, no te vayas. Luego, Belén, de este trayecto que tú dices que pasaste con que el guía le llevaron preso, le secuestraron de alguna u otra manera, y lo que tú decías de la serpiente o víbora, como tú dices, le lograron matar. Eso fue algo muy fuerte para ti, encontrarte con diferentes animales que nunca has visto, ¿no? O sea, ahí se me apareció lo que son las iguanas. Unas 2 verdes, grandes. Grandes, ahí. Mamá iguanas. Grandes. Ya. Ardillas,
y bastantes mosquitos que picaban feísimo. O sea, podemos decir que estabas en una zona baja, cálida. Costa. 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 Mucho calor. ¿Sabes? Cerca del mar, se podría decir. No, no había mar. Selva se podría decir entonces. Sí, algo así. Y ya cuando estábamos por ahí, ya esperábamos, nos daban de comer ahí. Ahí yo aproveché, pude lavar mi ropa, colgábamos y se secaba. Y ya el día siguiente llegó el guía, nos mostró una foto que él estaba arrodillado con la cabeza abajo y 2 armas en la cabeza, que le habían mandado eso al jefe. Y ya después de eso, justo trajo en la mochila nuestros teléfonos. Les mandó nuestros teléfonos. Y el dinero no, obviamente. Claro, el dinero no, obviamente. Los teléfonos y de ahí ya cogimos y ya salimos ese día. Todo en general es una mafia, ¿no? Sí, porque entre ellos son comprados. Exactamente, le mandaron al jefe, en este caso del guía, y sabes que suéltenle a ellos y paguen el rescate. Paguen el rescate. Y ya habían pagado, no tengo bien entendido cuánto, pero sí era un monto alto. Aparte de lo que ustedes también dejaron ese día. De ahí ya pues nos sacaron ahí en una lancha, se podría decir, unos 3 minutos para pasar para el otro lado, para coger un taxi. Y nos mandaron explicando bien qué lugar tienen que llegar. Por favor, hablen como mexicanos. La mochila no carguen a los 2 lados, carguen solo acá. O sea, así, la mochila. Y intenten no hablar tanto. Y ya nos llevaron a un lugar. Y cogimos también ahí unas bucetas, creo que. Otra vez camino al DF. Ajá, otra vez camino al DF, que tú dices estaba lejos como tal. Ajá, y cuando ya fuimos ahí en las bodegas, otra vez fuimos ahí en las bucetas, hay una señora, o sea, es como una costumbre que es una buceta, y la buceta no era así, como decir, las sillas aquí y otra acá, era solo alrededor como un círculo. Y ella decía, me das pagándole y 500, no sé cuántos pesos. Y yo no entendía. Y yo solo le cogí y le pasé al guía. Y él hablaba lo que es el quiché, hablaba así el idioma de quiché que más hablan en Guatemala. Él era de Guatemala. Y ya nos llevaron igualmente, nos llevaron ahí nos separaron ahí también de otras personas. Y de ahí nos llevaron a Durango. Otra vez el recorrido que hiciste y te bajaron. Sí. Para ponerlas en contexto a nuestra audiencia que se puedan conectar recién o algo. O sea, tú llegas a 15 minutos de llegar a Ciudad Juárez, te cogió migración. Migración te regresa a Guatemala como tal, ¿no? En avión. 2 semanas que te costó subir, otra vez volver a escalar. Sí. Ya nos llevaron a Durango. Era más abajo de Ciudad de México. En Durango estuvimos en un hotel. La primera vez, bueno, también estuvimos en el hotel. La primera subida. En la segunda subida, pues, no sé, fue el mismo guía quien nos recogió. Nos llevó al hotel y cuando a mí me dijo, tú vas a dormir sola. Yo estaba más entre hombres ahí. Ahí ya solo éramos hombres, 7 hombres y una mujer creo que éramos. Y me dijo, tú vas a ir a dormir en otra habitación, aquí no. Y yo solo me quedé así pensando, yo le dije, pero yo quiero dormir aquí con supuestamente mi primo. Dije, aquí yo estoy bien, así pasó la primera vez, dormí igual, así. Y dijo, no, tú no vas a dormir aquí. Y me llevó, creo que, 2 pisos más arriba del hotel. Y cuando ya me subí arriba, era la habitación 140, no me acuerdo. Me llevó ahí arriba y dijo, y ya entré, yo cogí y me senté para hablar con mi mami. Llamarle que estoy bien, así. Y cuando se comenzó como que a propasar, me cogió y me empezó a tocar la pierna. Y yo solo me cogía y me levantaba y decía, por favor, yo voy a hablar con mi mamá.
y de ahí me abrazaba y no sé qué pretendía, pero yo en ese momento yo le dije a la persona con la que me fui que cualquier cosa le iba a llamar porque me daba miedo ir sola. Claro, totalmente. Y de ahí dijo, tranquila, no te voy a hacer nada, me dijo. Y yo también le dije, no, yo no le estoy diciendo eso, sino que no me gusta que me abrace, por favor. De ahí yo dijo, ya te traigo la comida. Le dije, bueno, gracias. Y cuando él cerró la puerta, yo puse el seguro por dentro. Y de ahí vino después vino de una media hora, ni media hora, 20 minutos. Dijo, te traje la comida. Y le dije, muchas gracias. Y yo me puse en la cama, o sea, no me acosté nada, estaba parada, pero más al rincón de la cama. Y cuando empezó así a seguirme, dijo, te prendo la tele. Yo dije, no se preocupe, yo estoy hablando con mi mami. Y cuando él dijo, no, te voy a prender la tele. Y yo le dije, no, gracias. Y de ahí prendió la tele. O sea, es como que tenía planeado, no sé. Y salió en la tele, pues imaginarán que salió. Y de ahí yo le dije, por favor, apague. Y de ahí yo me senté otra vez en la silla ahí porque iba a hablar con mi mami. Justo no me contestaron. Y de ahí me empezó otra vez así, como a seducir. Y ella se me hizo feo y yo le dije, esa persona sube, me da miedo. Y subí en el instante. Y yo cuando ya ella cogió y se fue, dijo, mañana estoy aquí a primera hora porque ya mañana se van. Le dije, bueno, y yo quería que esa noche pase rápido, porque me daba miedo. Y yo cogí, yo cerré con llaves por dentro mismo y ya dormí, me quedé toda la noche dormida. Y el día siguiente ya me levanté, creo que era a las 6. Me levanté y ya me levanté, lo que primero que hice fue llamar a mi mami. Y de ella me sacaron, dijo, vamos ya, vienen las otras chicas. Y de ella me sacaron de ahí y me llevaron a otra habitación más grande. Y yo solita ahí. Y de ahí le dije, pero aquí no están las chicas. Le dijo, espérate, ya no vienen. Pero de ahí le dije, es que usted me dijo que ya estaban aquí. Y ahí otra vez como que intentó y cuando justo llegaron las chicas. Y ya nos reunimos con las 3 chicas así. Y de ahí dijo, algo que quieran comprar así. Y yo le mandé plata. Belén, el guía aproximadamente ¿qué edad tenía? Tendría unos 30, 29, por ahí, 28. No, pero era joven todavía. Era joven todavía, pero sin embargo quería propasarse contigo. Sí. Era obvio que y quería yo ya propasarse. escuché eso de una chica también, que él le quiso hacer daño. Ya escuché, entonces dijo, ten cuidado, me dijo. Y yo también, es que la primera vez que me llevó, yo dormí con los demás chicos. Claro. Obviamente ellos respetaron, yo me quedé en una cama sola y los demás durmieron. Entonces esta vez, la segunda vez, él me llevó a una habitación sola y dijo, es que tú no puedes dormir con chicos. Le dije, es que él es mi familiar, es mi primo. Ay, tu primo, o sea, se reía. Dijo, ¿tu primo? Él no es tu primo. Y yo le decía, sí es mi primo, le digo, él es mi familiar. Y yo con esa persona me siento tranquila estar. Dijo, no te voy a hacer nada. Y de ahí me llevó ese cuarto. Y ya cuando ya llegaron las chicas, ya enviamos plata para que nos compre alguna cosa. Y yo le dije que me compró unas galletas y así, y no nos devolvió el vuelto. Y ya nos sacaron en unos taxis, nos sacaron para seguir subiendo a México. Y de ahí que ya nos sacaron, nos llevaron a unos ranchos, un rancho. Y en ese rancho era bien adentro por Durango, bien adentro. Esos ranchos, y cuando llegamos era un cuarto bien feo, feísimo. Y cuando ya estuvimos ahí, habían como 4 o 5 personas más ahí. Nosotros después llegamos allá y de ahí nos trajeron de comer y nos encerraban por afuera con una cadena. Y cuando sí nos reíamos algo,
nos vino y estaban drogados. Vinieron y nos dijeron, cállese en la gran ya, eso nos dijo, cállese porque por aquí pasan los de la mafia y si les escuchan les pueden venir a secuestrar. Y yo con miedo. Y de ahí dormimos ahí creo que unos 4 días. Y yo decía, ¿cuándo nos sacan? Y el guía me decía, tranquila Belén, pues ojalá Dios quiera que ya calme esto y primeramente Dios que calme porque está bien caliente por arriba. Y yo era con desesperación porque ellos entraban drogados y dormían en el mismo cuarto que nosotros. Y venían drogados 2 de la mañana, sí. Prácticamente estabas viviendo en este caso con delincuentes. Porque Sí, obviamente. estaban en este caso a ustedes queriéndoles guiar, pero con el peligro, cobrando cifras exorbitantes, no les daban el vuelto. En este caso estaban abusando de su necesidad de llegar a Estados Unidos. Entonces, imagínate, debe haber sido fuerte dormir con delincuentes también, ¿no? Sí, ellos entraban drogados. Y cuando una vez, en la 3.ª noche creo, se fueron, no sé, con la chica se fueron, o sea, la mujer del guía, se fueron, no sé, a una fiesta, no sé, pero estaban con botellas y con la droga encima. Y dejaron abierta la puerta y yo le dije ahí a un chico, le dije, cierra por favor, le dije. Y cerró. Y de ahí yo me acosté al lado de una chica y ahí también fue muy feo porque yo escuché que empezaron así como la Llorona. Y había sido eso. Y ¿La lanzaba Llorona? piedras, sí, y lanzaba piedras a la puerta y lloraba, o sea, lloraba. Y yo me asusté, yo ahí también bastantes se escucharon, todos, la mayoría. Y de ella no quisimos salir. Y cuando ya... A ver, seguía, más descontexto porque me quedé intrigado de que exactamente ustedes, o sea, lloraba por sus hijos, lo que nosotros decían, o lloraba por llorar. Porque, bueno, la Llorona, una leyenda que se lloro mis hijos, o en este que solo lloraba y lanzaba solo piedras. lloraba y lanzaba piedras a la puerta. La puerta era de madera, de tablas. Así, y lanzaba piedras así y empujaba y como estaba cerrada, seguía empujando. Y de ahí lloraba y lloraba. Y yo, qué miedo. Entonces se me hizo feo. Y, o sea, nadie se levantó. Sí, todos solo sea, nos como quedamos que, ¿qué sentados. pasa? Es que de ahí solo nos quedamos sentados. Pero sí escuchábamos cómo lloraba. Y ya nos quedamos sentadas ahí. Y después de eso llegaron ya bien borrachos. Y justo toditos escondimos el teléfono que estábamos prendidos, escondimos y dijo, no, tranquilos, dijo, si quieren estar en los teléfonos, estésen. Y ya llegaron y ya se desapareció eso. Y al día siguiente que yo me fui a bañar, todo el camino era agua fría, no había agua caliente. Y yo me fui a bañar con una chica, le dije, yo me baño primero y me tapas. Y así, y decían una por una, y ahí no había nada de cortina, solo era la puerta así. Y las dos cogimos y nos escapamos. Le dije, compañero, yo sola no me voy a bañar. Y ella con la toalla era así tapándome. Y yo me bañé. Y después de eso ya ella también, ya les preguntamos, dijimos, escuchamos esto. Dijo, ¿a ustedes también se les asomó? Le dije, sí. De ahí dijo, pero lo bueno es que no se les asomó como los chicos que están allá. Ahí había otra bodega. Y yo digo, o sea, ¿cómo? De ahí dice, pero ahí se les asomó otra persona, un hombre, en la mitad de todos. Ya. Y yo dije, la verdad no, solo escuchamos que lloraba y lloraba. Y botaba piedras a la puerta, que la abramos. Y ya después de eso, había un perrito ahí, pero afuera, que ladraba bastante. Claro, me Y, y decían que ese sector, ese rancho, pues por ahí había había lo que es de la Llorona. Ah, Sara, ¿Por qué? frecuentemente todas esas historias y tú puedes dar fe que existe. Sí, yo vi. Yo no vi, yo escuché. Y yo decía, pero ¿por qué existe eso aquí? Decían que mataban, o sea, los de la mafia les mataban a los inmigrantes
y les botaban por las quebradas, así. Entonces yo tuve miedo. ¿Sentiste el ambiente pesado, Belén? Sí, ahí sí sentí bastante pesado. Y ya cuando ya nos sacamos, primero sacaron a 3, luego a 3, y ya nos quedamos solo entre 3 ahí. Y dormimos entre los 3, y ya ahí me daba miedo, porque dije, ya no estamos tantos como estábamos. Ya, pues ya al día siguiente ya nos sacaron de ahí, nos llevaron a otra bodega, y ahí en esa bodega era un chico. Él también, nos llevaron en la noche, y los demás solo los hombres, fueron escondidos atrás, pues con una cobija. Y a mí me dijo, sácate los zapatos, sácate, y me fue adelante. Dijo, tú sácate, vamos a decir que tú eres mi esposa si nos llega a coger el policía. Vas a decir que tú eres mi esposa, pero vas a estar dormida. Y me dio unas gafas, quedé así, y los pies me hizo subir arriba ¿Del tablero? Pues sí, ya, del tablero. Eso, y de ahí dijo, tranquila, y le paró la policía. Y de ahí le vieron con las lámparas, linternas. Las linternas. Y de ahí ya vieron y no se dieron cuenta que los chicos estaban atrás. Y de ahí él dijo, tranquila. Y ya pasamos así, y dijo, ya puede estar tranquila, igual ustedes chicos, estén tranquilos. Pero sí preguntaron, y la chica le dijo, es mi esposa. Y yo era con las gafas así acostada. Claro, como dormir. Ajá. Y de ahí paró en una gasolinera. Y de ahí me dijo, baja, pero no te pongas nerviosa. Solo camina tranquila, pide lo que tú quieras en el Oxxo. Pide lo que tú quieras, coge una galleta, lo que tú quieras, pero camina tranquila. De ahí yo caminé tranquila. Dijo, lleva para los muchachos también. Yo cogí galletas para los otros chicos, una agua, así. Poco a poco, Belén, en el trayecto que ya vas pasando, vamos a poner en contexto, ya 15 días, más de 15 días, un mes, en ese trayecto de que subes, regresas. Ya era un mes. Ya era un mes. Yo creo que a medida que pasaba tú ya te acostumbrabas más, o como que empezabas a desenvolverte mejor, ¿no? A sobrevivir, se puede decir. Sí, ya de ahí ya nos llevaron en la noche a otra bodega, una bodega que era cerca de un río. Y no sé, yo vi algo que llegamos ya solo los dos allí, en esa bodega de un río, y había un señor, pero no me acuerdo de qué país era, pero él hablaba otro idioma, ni inglés, hablaba otro idioma, pero él dijo que ya venía cruzando 11 países. Y yo, o sea, él hablaba en el traductor y nos hacía escuchar. Yeah. Y decía, entren rápido porque esos mosquitos les van a picar y les pican y les va a doler, así. O sea, y nos reíamos con el señor. Decíamos, ¿y qué tiempo vas aquí en la bodega? Decía, yo ya voy 15 días, así. Y le digo, ¿y qué tiempo ya va subiendo de su país para acá? Dijo, ya voy creo que 5 meses, algo así. Y yo solo le decía, pero aún no llega. ¿Y cuánto va gastando? Decía que ya va gastando como 30,000 por ahí. Hijo de pato, o sea, no sabías de dónde era. Sí nos dijo, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Pero no hablaba ni inglés ni español. No hablaba ni francés. Hablaba otro idioma. Ni francés, en este caso puedo decir que era haitiano, ¿no? Pero no era haitiano. No me acuerdo, la verdad. Ahí dijo que él venía con los otros familiares. Pero los otros familiares estaban en Tapachula. Bueno, Belén, está muy interesante esto, la verdad. Súper bueno. Llegas al DF, pasas al DF, nos cuentas, me imagino que pasaste un montón de cosas. Pero ahora, ¿cómo es este proceso ya de llegar a la frontera con Estados Unidos? Ya, cuando ahí también me quedé en una bodega. Y yo era ya sola ahí, sola. A la persona con la que estaba nos separaron. Porque él iba directo y yo iba por entrega. ¿Cómo es eso? Explícame. Directo es que tiene que cruzar corriendo el desierto, corriendo. Te dejan ahí y tú ves cómo pasa. Ellos por el teléfono se comunican, dice, córrete a la derecha, córrete acá, o por una ubicación. Ellos dicen, córrete para allá, atrás están la migración, corre, y te escondes en las casas.
porque ahí son las famosas casas. Entonces, así. Y entrega es que usted cruza el muro y camina solo por el filo del muro y le coge migración, se deja coger. Ah, ya. Entonces yo ya llegué a la bodega ahí y me sacaron el siguiente día. Me dijeron, toma, prepárate ese maruchan. Y yo me preparé y ya no pude ni comer, ya me sacaron de una. Dijo, ya, ahorita, y ya Belén, vamos. Y me sacaron de ahí. Ahí también me bañé sola y me daba miedo que alguien entraba. Y gracias a Dios no pasó eso. Y ya me sacaron de ahí y me llevaron, dijo, tú vas a saltar el muro. Y yo les decía, pero eso no es peligroso. Dice, no, te vamos a poner una escalera y tú vas a saltar. Y el muro era enorme. Bueno, Belén, en este proceso que tú nos cuentas que te dieron un maruchan, que no avanzaste a comer, creo que lo preparaste, y de ahí vamos al muro, vamos a saltar. Y nos decías que te pusieron una escalera. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso? O sea, no me pusieron la escalera porque justo avanzaba a encontrar como una puertita, se podría decir, que fueron abriendo, pues ahí, y pues ahí me hicieron cruzar por ese huequito pequeño. Crucé por ahí y ya estuve pues adentro y caminé solo por decir la orilla del muro. Y de ahí ya me cogió migración. Lo que yo he escuchado y lo que en una parte también me han dicho es que hay secciones, o sea, como números en las puertas, ¿no? Sí, yo creo que entré por la 153, la puerta 153, algo así, porque son números. ¿Cómo fue ese momento de decir, creo que ya llegué? Creo que después de haber pasado ya un mes, después de todo lo que viviste, es como lo empezaste a sentir, adrenalina. O sea, a mí me explicaron antes, me dijeron, si ven esas casas que están allá, esos son los Estados Unidos. Entonces dijo, vamos a ver primeramente Dios, a ver qué pasa con migración. Y pues es como que yo ya estuve ahí tranquila, porque ya no iba a haber más mafia, ya no iba a haber más personas que quieran hacer daño. Estuve como más tranquila, como decía, en manos de los policías de migración. Y ya nos llevaron a las famosas hieleras. De la hielera ya me tuvieron ahí, creo que era media hora, una hora. Y nos sacaron en un bus para las carpas. O sea, ya pasas del muro. Y de ahí como vas caminando y de una... No, me cogieron como un cuadrón. O sea, tú te dijeron, camina. Hasta que te cojan la migración. Exactamente. Sí, caminé, dijo, hasta que te cojan la migración. ¿Está bien? Caminé. Y creo que eran 2 minutos. Regresé, avancé a grabar un video, pero cortito. Y de ahí regreso a ver atrás mío y se asomó una camioneta de inmigración y uno de esos cuadrones de migración. Y me subí en el cuadrón. Belén, ¿cuál es el peligro de seguir caminando? O sea, porque he escuchado que hay diferentes tipos de animales, deshidratación, muchos niños igual quedan abandono. O sea, o tú dijiste en este caso, wow, llegué. Yo ahí en ese momento yo no me puse a pensar si había algún animal, porque es desierto, obviamente puede haber alguna serpiente, algo. Yo ni por la frente se me pasó eso. Y que solo caminé. Me dijo, lo que sí, no te salgas del muro para acá atrás, no te salgas. Yo te voy a ver desde esa montaña de allá cuando te coja migración. Pero no te salgas porque puede haber la mafia y te pueden obligar que salgas. No salgas. Y ya seguí, camina y me cogió. Era solita, ni una alma ahí. Era sola. Y ya me subí y me dijo, ¿de dónde eres? Y yo le dije, de Ecuador. Y de ahí me dijo... ¿Español o inglés? Español. Español, ya. Y de ahí me llevó por ahí, por el desierto. Habían cogido a 2 chicos que iban directo, corriendo. Les cogieron. Y de ahí me dijo, siéntate, sácate los aretes, manillas, las vinchas, los cordones, tu teléfono, quiero que me des aquí en esta funda, tus pertenencias aquí en la funda. Yo puse todo ahí.
Y de ahí me subieron a una como buseta de migración. Me subieron ahí y nos llevaron a unas carpas. De las carpas me procesaron. Eso es lo que yo quería que nos expliques, eso de directo y por entrega. Por entrega tú vas, caminas y te coge migración. Las personas que cruzan directo, y es lo que decías, ¿qué pasó con la persona que te acompañaba? Él iba directo. Sí, él se quedó atrás porque ya no se para, porque yo iba para entrega, el directo. ¿Cómo fue ese proceso de separarte de una persona que estuvo ahí, que te acompañó? Es que él le separaron porque como ya nos devolvieron a los dos a Guatemala, él siguió subiendo y nos separaron de bus y otra vez le regresaron a Guatemala, o sea, 2 veces bajó. ¿Otra vez le regresan a Guatemala? Entonces bajó de nuevo y pues yo ya subí y él ya bajaba de nuevo. Haber sido triste, frustrante para ti saber que una persona que estaba contigo te cuidó. Sí, porque yo volví a cruzar, a rodear migración. Rodeé como desde la 1 hasta las 5 de la mañana. Rodear es caminar. Y habían esos pinchos ahí, no sé. Y yo era con calentador. Eso le pinchaba y yo ya no aguantaba y caminaba. Me llegaba hasta por la cara, me lastimaba la cara, las manos me raspaba. Y ahí sí, yo sola. Ahí me dijo un chico, nos quedamos un rato descansando. Dijo, verás, tú sácate tu pasaporte, a la mano tu teléfono. Si es que llegan a venir por acá a la mafia, tú miras este punto que está allá, pues te corres para allá, es migración, vas a estar más segura. Dejas botando tu maleta, pero tu pasaporte y tu teléfono corre hasta allá. Y yo decía, ojalá no pase eso, yo tenía miedo. Y no, gracias a Dios no pasó eso. Nos subimos al bus, a un bus que nos fue recogiendo de ahí. Nos subimos al bus y de ahí ya nos llevó y cuando ya nos estaba llevando, pues ahí me cogió otra vez la mafia. Totalmente. Pero ya cuando ya estuvimos ahí dentro, ya pasa el muro, todo eso, ya me llevaron a las carpas. Ahí me procesaron. Había un niñito, creo que tenía 6 meses, un bebé. Y una niñita de 4 años sería. Y nos dijeron todo, nos botaron nuestras medias, nuestras plantillas. Yo estaba con una camisa, abajo un DVD y encima el saco. Y me cortaron con la tijera el DVD. Me hicieron sacar. Dijo que solo tenía que estar puesto una sola cosa. Una sola prenda. Una sola prenda, ajá. Y de ahí me botaron las vinchas, todo. No podíamos cogernos el cabello ahí. Y cuando ya nos fueron entrando adentro a las carpas, ahí boté mi cartera. Boté con mis audífonos, el dinero, ¿sí? Solo cogí mi cargador y mi teléfono. Y ya me botaron mi saco. Yo dije, no, yo no quiero botar. Dijo, bota, y me hicieron botar. Y al bebé le sacaron las medias, el pantalón, solo en el pañal. Sí. Y en un DVD. Y la gorra, los zapatitos. Y ahí hacía un frío, pero bien frío. Y a mí me daba pena. De ahí le cogieron y le habían preparado una fórmula. Y le dieron. Y ahí nos fueron así pidiendo los números, dirección a dónde iba a llegar, si en caso pasaba. Y de ahí nos separaron y me fui a un cuarto. Eran bastantes y yo caminaba y decía, no miren al lado, solo caminen al frente, así como una fila. Y me llevaron a una habitación. Ahí me hice compañera de una chica. Y pues con ella estábamos ahí, nos daban, sí, ahí bueno, no, como decir, morirnos del hambre y no. Nos daban galletas cada media hora, creo que 5 veces al día. Galletas, sándwiches, jugos. Digamos en el desayuno un sándwich o un burrito. Las manzanas, un yogur, una agua. El agua había, al momento que usted quería, había como en la puerta, como todo era de vidrio. Usted decía, quiero un agua. O quiero otra cobija, o quiero, o sea, cosas así. Y le daban. Y ahí habían los baños. Ahí adentro de ese cuarto grande habían los baños.
Después de todo lo que habías pasado, creo que algo de tranquilidad no te iba a caer nada mal. En este caso estabas protegida. Pero, ¿qué sigue de aquí? ¿Me van a soltar? ¿Voy a ir a verle a mi hermana? ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo ahí dije, ¿qué será? Porque no nos llamaban. Algunas personas llevan a hablar con el policía del ICE, que son de migración, pero no todos. Y ahí me dieron a mí el teléfono, pero 2 minutos contaditos. Yo cogí el teléfono y no entendía, decía en inglés y no. Me puse a llorar y me quitaron el teléfono. Y de ahí, después de una semana, me dieron de nuevo el teléfono. Nos dieron 5 minutos. Y una chica dijo, tienes que marcar el 593 y el 9 así. Y le marqué a mi mami, el único número que me sabía ahí. Y le marqué a mi mami y tenía apagado el teléfono. Y ahí me puse más triste, dije, ¿cómo estarán? Solo quise decirles que estoy aquí. ¿Cuántos días no te habías comunicado con ellos? Como 20 días. No sabían nada de mí. Y mi mami, pues ahí ha estado mal, como cualquier madre. Ha estado mal y ya después de esos días nos sacaban a la 1, 2, 3 de la mañana, a la hora que ellos querían a bañarnos. Teníamos igual 5 minutos para bañarnos. Teníamos 3 para bañarnos, cepillarnos los dientes, el champú, todo eso. 3 minutos y 2 minutos en cambiarnos. Nos daban lo que sí, limpiar las cosas. Y nos dieron un calentador ahí dentro. Y de ahí no teníamos peinilla, no teníamos para cogernos el cabello, nada. Éramos así, nos hacíamos a veces una trenza así, pero sin la vincha y nos hablaban que se suelte. Y de ahí nos revisaban todo a ver si no teníamos nada. Y justo ya nos hicieron bañar. Y justo mi camisa que estaba puesta ya estaba sucia. Y yo cogí y boté a la basura. Y pedí ahí otra y dijo, cuidado que estén botando las camisas. Si yo veo una camisa en la basura y ahorita piden otra, pues les vamos a quitar. Y de ahí yo cogí, le envolví mi camisa en esas cobijas y ahí ya me cambié de camisa. De ahí ya nos sacaron a las 4 de la mañana, nos despertaron para hacernos coger una mascarilla cada uno. Y dijeron que ya estemos listos y a las 5:30 nos sacaron. Y ya cuando ya nos estábamos caminando, yo con mi compañera le digo, ¿a dónde nos llevarán? Así. Y ella dice, no sé. Y cuando ya estamos llegando y les veo a solo bastantes hombres encadenados. Solo hombres, como unos 50 hombres encadenados. Pero ellos sí estaban más peor que nosotros. Eran encadenados los pies, así, uno contra otro y otro así. Como delincuentes. Ajá. Y de ahí yo dije, ¿qué pasa? O sea, yo entre mí dije, ¿qué está pasando aquí? Y fueron nombrando uno por uno, y me tocó a mí. Me hicieron pasar hasta allá, así, hasta el frente. Me revisaron todos y yo no llevaba nada, así. Y de ahí me empezaron a encadenar en los pies, en la cintura, con las manos, y alzo a ver, y le veo al chico, le veo ahí. Le veo ahí, y ahí como que yo le hice señas que yo no hablé con ningún familiar mío. Y él me dio hablando, o sea, él le pudo hablar a mi hermana, él sí le contestaron los familiares. Y ahí es donde mi hermana se enteró que me sacaron encadenada de ahí. Y de ahí yo lloraba y me decía tranquila, sí, por medio del vidrio me decía tranquila. Y de ahí ya me cogieron, me sacaron, yo caminaba despacio porque las cadenas eran bien pesadas y me lastimaba. Una señora era embarazada y igual le encadenaron, ajá. Otra chica decía que le duele porque creo que era cesárea, algo así, y peor, desencadenada. Y de ahí nos llevaron en el avión como 3 horas. Belén, ¿sabes o estabas en el momento de ser encadenada? ¿En qué estado te encontrabas? ¿En qué estado de Estados Unidos? Creo que en Houston. No. Estaba en Texas. En Texas. Y después de
después de eso ya me llevaron y dijeron que se van para hablar con el juez. Nos llevaron, dijo, con todos sus familiares, díganle que les vamos a llevar a Houston, a la detención Court Civic. Y de ahí ya llegamos allá después de 2 horas y media en el avión. Llegamos, nos llevaron en un bus, era todo con rejas los buses. Y yo solo iba viendo, era en el día. Estamos hablando de que 2 horas y media, o sea, Estados Unidos es enorme. No es pequeño. No es pequeño. Para que puedas trasladarte 2 horas y llegar al estado que tú dices, debe haber sido grande. Belén, dejando el lado de cómo te llevan encadenado, ¿qué pudiste observar desde el avión o qué se puede observar? ¿Cómo es Estados Unidos? ¿Cómo es decir, llegué a uno de los países que todos quieren llegar? Yo lo que vi era más desierto desde el avión. Mucho, era full desierto. Ya cuando ya nos quedamos ahí y nos bajaron para llevarnos en unos buses, ahí yo vi que pasaba, yo decía, creo que estábamos cerca del aeropuerto porque pasaban bien bajitos los aviones. Y yo digo, ¿dónde estamos? Y de ahí pasaban era bastantes puentes por ahí, muchos puentes. Y nos llevaron a la detención, creo que para entrar creo que eran como 5 entradas, o sea, en la misma entrada eran 5 puertas de seguridad. Y eran rejas toditos los lados, eran policías todos los lados, hasta por encima se podría decir, de los muros, así. Y ya de ahí igual nos procesaron, nos dieron de comer, no sabíamos ni la hora, si era de noche, de día, no sabíamos nada, ahí en ese momento. ¿Te enteraste, Belén, que ya había ganado Donald Trump? Aún no. Ahí todavía ya estaban por la elección, pero yo cuando ya entré ahí, me pusieron los uniformes, nos hicieron bañar, nos dieron el número de cama y ahí ya todos los días nos levantaban 4:30 de la mañana al desayuno, 10:30 de la mañana al almuerzo y 4:30 de la tarde a la merienda. Y era la comida bien horrible, eran con pastillas. Nos daban unos como pastelitos, eran con pastillas. Yo encontraba muchas pastillas, las pastillas decían que son tranquilizantes. ¿Dentro de la comida tú encontrabas pastillas? Yo encontré pastillas, unas blancas grandes. Y nos daban el agua de yodo. Yo no sabía que era yodo, yo no supe. Y yo creo que ya tomaba full de eso, sí. Y cuando ya después me dicen qué es eso. Y ha sido un agua, es para que... ¿Sí sabe qué es yodo? He escuchado, sí sé que es yodo, pero no sé para qué es el yodo. Yo tampoco no supe, pero me explicaron. Dicen que yodo es para que una persona, ahí no había hombres, los hombres eran al otro lado. Es para que una persona, una mujer no, o sea... Se puede decir más o menos lo que te estoy entendiendo es que se bajen los niveles, Exacto, las hormonas. Sí. Ya. Eso. Y de ahí yo me enteré eso. De ahí yo dejé de tomar eso. Y nos daban en unos, ¿cómo decir? En esos botellones de agua, nos ponían agua y tomaba eso. Y eran nuestros vasitos, unas copitas. Y los baños, ni se diga. Los baños no había nada de privacidad, ni las duchas. Los baños, yo era aquí, mi compañera acá, otra acá, 6 baños. O sea, ni era ni tapado. Era así. Y nosotros, nosotros pusimos, una señora puso ahí reglas, que vamos a entrar uno por uno para que así tengamos privacidad. Pero llegaba la Miss, le decíamos Miss, no valía decirle otro nombre, Miss. Ella nos decían todos, y digamos una persona estaba en el baño y los demás a cepillarse los dientes. El baño era aquí y aquí para cepillar. O sea, todos nos metía ahí. Belén, ¿ya empiezan en este caso a hablar en inglés o todavía todo en español? No, ahí sí, había una que le decían Miss Colombia. Ella era colombiana y hablaba español. De ahí todas eran en inglés y no les entendíamos porque nos decía, ladies, entren. Todas así, pero en inglés. Entren. Y igual a la ducha para bañarnos. Eran 6 duchas, así, la ducha era así de este porte. Y era una aquí, otra acá, y todas debíamos de entrar sin nada ahí para bañarnos. O sea, no había privacidad ahí. Y
y de ahí teníamos que ir cambiando. Solo nos daba un tiempo el agua, un tiempo, y nos sacaban al recreo 1 hora, de 12 a 1. Totalmente no sabías qué te deparaba. Ahí es donde vamos, qué horas me sueltan, qué horas me liberan con la intención de poder juntarme o encontrarme con tus familiares, ¿no? Sí, ahí yo sentía, y justo ahí mi hermana me ayudó a poner una recarga, porque ahí no prestaban la recarga. Creo que 2 veces, pero se molestaban, porque las recargas eran pagadas. Mi hermana me puso una y de ahí me pude comunicar con ella. Ahí fue después de tantos días que yo me comuniqué, no sabía ni cómo, porque nos regalaron un poquito de minutos. Creo que eran 3 minutos. Y yo cuando le llamé, estaba yo llorando. Le dije, aló, ñaña, le dije. Y ella me dijo, Belén, ¿eres tú? Y se puso a llorar. Le dije, sí, le dije. Quise comunicarme con ustedes, pero no pude. Dice, pero ¿cómo estás? Dime, yo pensé que te pasó algo. Y de ahí dijo, tú no sabes cuánto, yo le pedí a Dios escuchar tu voz. Así. Y de ahí le dije, estoy bien, le digo, estoy entalado. Me regalaron un poco de minutos, pero si tú puedes ayudarme a hacer la recarga, pues cuando ya alguien haga, ahí te llamo para que me ayudes con el código que teníamos en la mano, en la manilla. Y de ahí mi hermana, de ahí me ayudó a poner una recarga y yo le llamaba. Y ahí cada vez que salía yo afuera un rato al recreo, eran muchas personas, más de 3,000 chicas. De todas nacionalidades, de ¿no? todas. Todas nacionalidades. Y cuando yo veía para jugar, para hacer gimnasios, para jugar básquet, todo, sí había canchas, pero yo no tenía ánimo. Yo era ahí llorando, sentada y solo viendo el cielo, pidiéndole a Dios que me saque de ahí. ¿Pudiste hablar con tu mami? Con mi mami sí, pero se me iba muy rápido. Creo que era 15 minutos, se me iba $5. Wow. Entonces mi hermana es como que ella tenía 2 teléfonos y le acercaba los 2 teléfonos. Y yo pude ahí hablar con mi mami. Mi mami también, no podía yo hablar otras cosas porque ahí decía, tu llamada será grabada. Entonces no se podía hablar bien. Y ahí habían unas tablets. ¿Ya? Pero esas tablets permanecían ahí. Y eso era igual con dinero, o sea, sí. Y de ahí yo cuando ya intenté, ya me explicaron, ahí pude verle a mi hermana. Y todo, como lo mostré, todo por atrás solo se veía la persona y atrás todo era oculto, borroso. Y de ahí después ya me sacaron de ahí. Después de hablar con el ICE, en el ICE me dijo que esperen mi respuesta. Y al día siguiente me dijeron bueno, de lo que yo di, lo que yo expliqué de mi caso, dijo su caso no es aceptado. Es anulado. No negativo. Sí, no, y tuve la rotundo. otra oportunidad de hablar con el juez. Creo que me llamaron después de 15 días. Y fui a hablar con el juez y pues me dijo mi nombre, así y todo. Y dijo, usted está con orden de deportación. No se dirá fecha ni hora cuando sea su deportación. Entonces será deportada a su país de origen. ¿Qué sentiste en ese momento luego de haber pasado ya 1 mes y medio? ¿2 meses? Ya en la detención cumplí 1 mes. Ya. 1 mes de estar ahí. Y 1 mes encarcelada. sí, ahí, solo ahí. Solo encarcelada. O sea, aparte del ICE, solo ahí 1 mes en esa detención. Más lo que habías subido, más lo que... Sí. Quizás 2 meses, 2 meses como 1 semana. Sí. Entonces ya ahí ya hablé, me puse a llorar. Dije, aquí se acabaron mis sueños, dije yo. Y cuando mis compañeras toditas se acercan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya le dije, pues no pasé. De ahí toditas, muchas estaban así. Y solo pasaban las personas de África, Ya. pasaban los chinitos y de Bolivia. De ahí los demás no pasaban.
Y pues de ahí esperé y cuando ya me sacaron, me dijeron, se va a la casa. Y yo llamé a mi mami, acabé lo último de saldo que tenía, le llamé a mi mami, le dije, mami, me dicen que ya, ahorita va a salir. Y de ahí me sacaron, a mi hermano también le dije, me sacaron de ahí y pues me llevaron igual en bus y de ahí creo que toda la noche en bus. Y de ahí en la mañana ya me subí al avión y me llevaron 4 horas y media hasta Guayaquil. Belén, en este proceso que tú vas trasladándote, ya supo tu hermana, me imagino. Sí, porque yo les avisé cuando ya me dijeron que ya voy a salir, que me aliste. Coja mis cobijas, coja mi uniforme, todo. Creo que en una parte, al fondo, decir, mis sueños se quedaron aquí, se truncaron, nadé tanto y me quedé en la orilla. Pero una parte también decir, voy a volver a ver a mi niña. Ese cruce entre sentimientos, ¿cómo fue? Bueno, yo dije, entre mí yo me puse feliz. Dije, voy a verle, voy a pasar Navidad con ella. Se me hizo muy feliz ahí porque dije, yo ya estaba ahí, ya es como que yo ya dije, aquí voy a pasar Navidad, aquí voy a pasar esto. Y pues ya estaba ahí. Ya dije, no, yo no tengo por qué llorar, si yo ya estoy detenida aquí, ya aquí pasaré Navidad, fin de año. Y cuando me dieron esa noticia que iba a salir, me puse bien feliz, muy feliz. Y solo mis compañeras, fui la única en salir de ahí, la primera que salió de ahí. Todas dijeron, ahí usted no podía abrazarse con nadie porque ya era un delito. O sentarse en la cama de la otra persona ya era un delito. Y justo allí mis compañeras me abrazaron, toditas se pusieron a llorar. Y dijeron, tú nos das una esperanza en salir porque ninguna de nosotras hemos salido deportadas. O sea, ya estaban con orden de deportación, pero a nadie les sacaban todavía. Al final del camino, luego de querer llegar, la única esperanza es mejor que me deporten. Sí, todas decían que ya querían que les deporten. Ya estamos con deportación, cuando nos mandan, ya queremos salir de aquí, de este infierno, porque era muy feo, pero bien feo, estar encerrada ahí. Nos subían, o sea, nos ponían bastante frío en esas celdas. Sí, en cada celda, habían 16 celdas, y ahí a mí me sacaron sangre del brazo, y yo no había comido todo ese día, y me sacaron, no sé, me hicieron exámenes a todas. Y yo no quería que me saquen a mí la sangre y solo sentí que ya estaba por desmayarme ahí. De ahí me dijeron, tranquila, no pasó nada. O sea, hablaba un poco español. Belén, en el avión que tú regresas acá de nuevo al Ecuador, fue totalmente lleno, ¿verdad? Un lleno total. Sí, habían muchos hombres, como 80 hombres. Y las mujeres como 30. Y ya llegamos. A ellos, los hombres, fueron encadenados. A las mujeres, ¿no? Ya cuando iba a aterrizar el avión, media hora creo que faltaba, ahí sí ya le soltaron las cadenas porque afuera había la prensa. La prensa como tal, ¿no? El hecho de que lleguen encadenados. Sí, porque, o sea, eso es lo que no querían que vean. Entonces le soltaron y de ahí ya cuando dijeron que ya estamos en Ecuador, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Ajá. Ahí ya salimos todos. Ahí cogían a personas, a chicos que tenían pensiones, así. Y les llevaban ya a la cárcel. O sea, vienes de otra cárcel hasta la otra cárcel. Ajá, wow. Ahí no se salvaban nadie. Y ya nos sacaron y los que tenían pasaporte nos hacían salir rápido. Los que no tenían era un proceso. Y ya me sacaron ahí, yo salí muy triste. Porque habían muchas personas que igual deportadas y les recibían sus familiares ahí. Totalmente. Y yo salí sola, no sabía qué hacer, no conocía yo Guayaquil. Bueno, hasta el día de hoy no conozco, solo el aeropuerto. No sabía qué hacer. Yo me puse a llorar. Igual le llamé a mi hermana, le dije, estoy aquí y acabo de llegar. Dijo, tranquila, estate ahí. Y me había comprado un boleto para venir a Quito. Y pues cuando ya llegué a Quito,
Caminé bastante para salir a la salida. Y cuando ya abrieron las puertas, o sea, se abrían las puertas por sí solas, le vi a mi mami, a mi nena y a mi prima y a otra amiga que estaba ahí. Y es como que se regresó mi felicidad. Y me puse feliz, le abracé, pero es como que en ese momento mi nena no me reconocía. Y ya pues, se me hizo bien duro. Y hasta el día de hoy ella sí me dice. Y ya todo eso pasó. Toma agüita, Belén. Tienen papel, por favor. Toma agüita, no te preocupes. Hasta el día de hoy, Belén, que tú regresas, bueno, yo creo que va a ser un año. Ten, Belén. Un año que tú regresas como tal acá de nuevo al Ecuador. El hecho de, como tú dices, Navidad, esas fechas muy importantes. Regresamos a donde la familia vuelve a unirse, ¿no? Pero también se queda la espinita de que pude haber llegado. Pude haber pasado porque llegaste. Pude haberme quedado, se podría decir. Belén, ¿qué puedes decir ante eso? ¿Pensaste en regresar? ¿Pensaste de nuevo volver? ¿O dijiste ya no? Por una parte quise volver, pero por otra ya no. ¿Por qué? Mi hermana me dijo, regrésate. Y se puso a llorar, dijo, yo ya te tenía aquí conmigo. Justo ella había pedido vacaciones para irme a ver a mí cuando yo saliera. Pero no fue así. Entonces, por otra parte dije, no, ya no voy a regresar porque yo sé que mi nena me necesita. Y cuando ella me vio, es como que no me reconoció. Es como que quedó un dolor en ella. Y dijo, no. Entonces a veces a ella, como ella tiene mi otro teléfono, a veces ella, como ella maneja así, ella ve TikTok. Entonces ahí ve y dice, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Creo que ayer me dijo así, había visto un video. ¿Por qué me dejaste? ¿Es una niña de cuántos años tiene? 3. 3 años y ya te lo dice así. Sí, me dijo, ayer creo que me dijo, ¿por qué no me llevaste? Así, ¿y por qué te fuiste? Y yo le dije, no, solo me fui de un paseo y ya, regresé, estoy aquí contigo. Así, y sí me costó porque, como le digo, ella no me reconoció. Eso fue lo más doloroso, ¿no? Me imagino. Luego de esa ¿cómo te recibió tu mami? Feliz de verte, obviamente cualquier madre, pero también se le quedó eso de que pudiste haber llegado también. Sí, o sea, había mis propios familiares me dijeron, ¿por qué no luchaste más? O sea, y me seguían repitiendo, se puede decir, mi hermano. Me dijo, ¿por qué? Es que tú no luchaste más, tú debías de aguantar. Y yo les he explicado, les he dicho, no fue así. A mí ellos tomaron su decisión, me dijeron, te vas tal fecha y te vas. O sea, yo no podía hacer nada. Entonces me reclamaban, decían dinero botado a la basura, como quien dice. Pero mi hermana, incluso ya cuando estaba aquí, le decía, esto pasa, me dicen esto. Y ella decía, les decían que ella gastó de su dinero, no de otra persona. Entonces ella dijo, y si yo quiero, puedo volverla a traer de nuevo. Pero yo ya no quise volver. Y ahora menos, ya no. Totalmente. Belén, esta historia, a los muchachos de producción que están llorando allá atrás, igual tomen agüita. Qué sentimiento, ¿no? ¿Qué les dices a los jóvenes que todos quieren ahorita, la mayoría quieren seguir yendo? ¿Qué les puedes decir tú desde tu experiencia? Porque Ya, o sea, que no se arriesguen a tanto porque es como decían, yo veía videos antes de irme, decían que pues que no es por mala persona que les digan que es duro, sino que es la verdad, porque el camino lo viví muy feo y vi a niños, peor con niños muy pequeños. Es muy feo porque les piden comida y no hay comida.
hay, pero no al gusto. Hay comida picante que les puede dar alguna infección al estómago. Entonces es mejor estar en su país, estudiar, luchar aquí mismo, porque si uno quiere salir adelante, pues hay la oportunidad de aquí mismo. Pero quizá muchos decimos allá porque se gana más o más oportunidades. Es verdad, sí, pero lo que mi hermana me ha contado es que ellos tienen que estar escondidos y pagar muchas cosas. Lo que ganan, pues pagan también. Entonces, es mejor estar aquí mismo. El proceso de migración es muy difícil, ¿no? Lo hemos vivido, bueno, no tan directamente como tú lo has vivido con tu hermana y más directa que tú pudiste llegar, pero he visto también primos, hermanos llorar, ¿no? Ese sentimiento que te queda de algún día les volveré a ver. Belén, de nuestra parte quedamos totalmente agradecidos a nombre de quien formamos Derriba y no golpees. Belén, ahorita estás estudiando en la Universidad Central del Ecuador. De todo corazón esperamos que acabes y que algún día puedas llegar a los Estados Unidos, pero directo, ¿no? En avión, y puedas volver a encontrarte con... Sí, eso es lo que mi hermana me dice. Yo puedo traerle a mi mami, sí le puede llevar, pero tú tienes que cumplir un perdón. Yo tengo que cumplir un perdón de 5 años. Y como ella, pues ella en su caso dijo que todas corríamos peligro, pues ella puede pedirle a mi mami, a mi hermano, pero a mí no, hasta cumplir los 5 años de perdón. Entonces, en algún tiempo se dará. Algún momento se dará. Otra de las preguntas, y es, se nos van quizás algunas preguntas de los chicos y queremos escuchar un poco más. Belén, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Pues yo quiero, yo fue mi anhelo, pues estudiar en la universidad. Puse de mi empeño porque me decían que siga un instituto, pero a veces no hay la posibilidad. Entonces, yo quiero graduarme, quiero darle ese orgullo a mi mami, de graduarme, que me vea que aquí también puedo salir adelante y pues algún momento verle a mi hermana, porque yo con ella era bien apegada y sí le extraño bastante. Pero aquí también pues el título, sacar, ser lo mejor de mí, poner de mi parte, porque también más por mi nena, porque tengo por alguien por quien salir adelante. Yo siento que de Estados Unidos nos están viendo y creo que tu hermana igual te va a ver. ¿Qué le podrías decir a tu hermana y a las personas que se encuentran allá que nos están siguiendo en el live de TikTok y agradecemos mucho la colaboración de ellos? ¿Qué le dices a tu hermana que te va a ver? Yo creo que te va a ver, de una u otra manera va a llegar. Bueno, que mi hermana, pues, que ella, así como ella ha sido una buena persona, yo sé que ella ha tenido muchas oportunidades en ese país y pues me siento feliz. Siempre le pido a Dios que nada malo le pase, porque ella siempre ha estado para nosotras, siempre, desde el momento que ella se fue. Siempre ella me ha dicho, ¿qué necesitas? Dime. Pero a mí me da vergüenza porque, o sea, es como decir, yo nunca quise un teléfono de los que tengo, nunca. Y ella me hizo llegar y sin yo saber, yo no supe. Entonces ella nos quiere ver mejor a nosotras, pero también yo quiero verle mejor a ella, porque ella es por 1 año mayor que mí. Entonces yo sí le digo a ella que le quiero bastante, que le extraño y pues algún momento quiero que venga, y pues mi anhelo, mi sueño es que le lleve a mi mami allá. Yo tu mami igualmente le extraña todos los días, Sí, siempre bastante. debe estar preocupada. Y Belén, para ir culminando, ¿qué te viene a la mente el hecho de decir, derriba y no golpees? Derriba esos miedos, no sé. Y aquí mismo puedes derribar esos parámetros que nos dicen, vamos porque ya hay más oportunidades. Y es lo que tú dices, ¿no? Quizás sí, quizás no. Pero, ¿a qué costo? Pues lo que se me viene es que
Uno tiene que seguir sus sueños y no caerse por alguna persona que le diga que no haga eso o sea, malas vibras. Uno debe de seguir y pues no, de mi parte a mí no me gustaría dar el gusto a las demás personas que me quieran ver caída. Qué bien, y eso es lo que nos alegra mucho de todos, porque a pesar de todo, y por eso hice la invitación, te agradezco un montón, porque hay que ser fuerte, valiente, para después de una caída seguir con el mismo optimismo y decir, sí, aquí tengo oportunidades. Te agradecemos, Belén. Muchachos, un aplauso para esta historia que nos ha cautivado, nos ha emocionado y esperemos ver si en otra próxima podemos conversar con alguien que está allá, ¿no? Y también lo puede hacer. De antemano, gracias y muchas gracias. Tuve una experiencia bastante fea y... Amigo, aproximadamente